Hola, soy la estudiante Paula Catalina Arellano Erazo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, primer semestre de la Universidad CESBA, y hoy vamos a ver una temática de factorización con división sintética. Entonces, para ello he traído un ejercicio que es el siguiente: 4x3 menos 16x2 menos x más 32. Entonces, para esto decimos que este es un polinomio de grado 3. Entonces, para poder realizar la factorización con división sintética, debemos de sacar los coeficientes primero que todo de x3, de x2, de x y sacar el término independiente, que es el 32. Bueno, entonces podemos decir que el coeficiente de x3 es 4. El coeficiente de x2 es menos 16. El coeficiente de x es menos 8. Y aquí es el término independiente, que es el 32. Entonces, bueno, después de esto debemos tener en claro que primero debemos sacar algunos valores con la regla de Ruffini. Entonces la regla de Ruffini nos dice que para ello debemos sacar P y Q. Bueno, entonces para ello debemos sacar P y Q. Entonces decimos que ¿cuál es P? Entonces P igual y Q igual. Entonces P es igual a los divisores exactos de 32. A los divisores exactos de 32. Entonces, ¿cuáles son los divisores exactos de 32? Los divisores exactos de 32 es 1, 2, 4, 8, 12 y 32. Y después sacar los divisores exactos de 4. Entonces, ¿cuáles son los divisores exactos de 4? Que es 1, 2 y 4. Entonces, bueno, después de tener esto, lo que proseguimos a hacer es lo siguiente. Debemos de tener en claro que la regla Ruffini nos dice que debemos de realizar lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos de realizar? P dividido entre Q. Entonces, tenemos PQ. Entonces voy a borrar por el momento esto. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Entonces decimos que P era igual a 1, 2, 4, 8, 12 y 32. Y Q era igual a 1, 2, 4. Entonces lo que debemos de hacer es P, Q. Entonces esto es igual. Entonces de ahí debemos de dividir cada término con el término de Q. Entonces, es decir, y no se pueden olvidar de colocar el más y el menos que nos dicen la regla de Ruffini. Entonces, más menos 1 dividido entre 1, 1, 2 a 1 dividido entre 2, el más y el menos, y después, más menos 1 dividido entre 4. Entonces, bueno, después de tener esto, seguimos con el siguiente término, lo seguimos dividiendo este por este, este por este y este por este. Entonces, seguimos. Igual, más menos 2, más menos 2, más menos 2, 4.
Y así sucesivamente con el 4, con el 8, con el 12 y con el 32. Entonces más menos 4 más menos 4. Bueno, después de haber acabado ese pequeño procedimiento, vamos a realizar la división sintética. Entonces, ¿de qué trata la división sintética? La división sintética trata de lo siguiente. Entonces, teníamos de lo anterior que estos eran nuestros coeficientes. Menos 16, menos 8 y 32. Entonces, este debemos dividirlo en uno de estos. Si no encontramos el resultado que en el término independiente nos dé 0, seguimos con los fraccionarios, si no, simplemente con estos. Entonces debemos de encontrar cuál es el apropiado para este caso. Entonces decimos que hacemos lo siguiente. Bueno, entonces en este caso he escogido el 4. Entonces el 4. Este siempre tiene que bajar. Entonces, colocamos, ¿ya? Colocamos que decimos que 4 por 4 igual a 16. 16 menos 16 igual a 0. Y aquí proseguimos, entonces 0 por 4 nos da 0 y menos 8 colocamos menos 8 por 0 nos da igual a menos 8 y 8 por 4 nos da a menos 32. Entonces aquí colocamos menos 32. Y entonces 32 menos 32 nos da igual a 0. Entonces decimos que el 0 sí cumple. Entonces sí, el 4 sí está bien. ¿Ya? Después de esto, proseguimos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos esto, siempre tenemos que tener en cuenta este paso, esto, para poder hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Entonces teníamos que este es nuestro resultado de la división sintética, ¿ya? Entonces teníamos que nuestro divisor era el 4, ¿ya? Entonces después de esto proseguimos a hacer lo siguiente. Teníamos nosotros que 4x3 menos 16x2 menos 8x más 32 igual. Entonces para ello vamos a colocar dos paréntesis. De los cuales siempre tenemos que decir que aquí vamos a colocar x menos y teníamos que el que nos dividió todo eso fue el 4. Entonces colocamos el 4 en este caso
Y aquí colocamos, aquí tenemos un grado mayor, ¿verdad? Pero entonces para este paréntesis necesitamos que el grado sea que sea de grado 2, ¿listo? O sea, que sea menor que este grado. Entonces decimos que del 4x3, ¿cuál sería el grado menor? Sería 4x2. Entonces aquí colocamos el 4x2 y colocamos este término independiente que quedó acá, lo colocamos acá, menos 8. Ya teniendo eso, entonces podemos decir que aquí lo que se nos está presentando es una factorización de diferencia de cuadrados. Entonces lo que debemos de proseguir a hacer es lo siguiente. Debemos de sacar la raíz de 4x2 y la raíz de 8. Pues la raíz de 4x2 es igual a 2x y la raíz de 8 es igual a 2. ¿Ya? Entonces ya teniendo esto, proseguimos y entonces con base a esto decimos que el resultado, entonces siempre tenemos que colocar este x menos 4, en este caso x menos 4. Entonces no se nos debe olvidar esa parte, entonces colocamos x menos 4 y de ahí colocamos dos paréntesis en los cuales en cada paréntesis va a ir estos dos términos, pero en este paréntesis con más y en este paréntesis con menos. Entonces 2x más 2 y 2x menos 2. Entonces, ya que tenemos nuestro ejercicio resuelto, podemos decir que esta ha sido la respuesta. Y eso ha sido todo, todo el ejercicio que he planteado. Muchas gracias.